Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia, porque hoy tenemos a un asombroso invitado. Hoy vamos a tratar un tema que creo que les gustará. Se trata, para variar, de el arte en sus manifestaciones pictóricas, escultóricas y de enlace iberoamericano. Y vamos a ir de la mano y también de su pincel y de su saber hacer, que es, yo creo, polifacético en sumo grado e inconmensurable e inabarcable como muchas de sus esculturas que llegan a pesar 5 toneladas o más. Estamos de la mano de Juan, de Juan Méxica García, 5 toneladas o más. Dígame, don Juan, dígame si pesa más. Claro, las hay que desde luego no se pueden transportar. Las que se transportan las hay hasta de 20 y tantas toneladas. Bueno, pues vamos a hablar, porque acaba recientito, está como un bollito caliente, hablando con nuestra corresponsal en Guayaquil, en Ecuador, y ellos estaban ahora platicando que acaba de llegar hace 2 semanas o así. Nos vamos a menos de 15 días de Ecuador y de Colombia también. ¿Y de dónde más, don Juan? No, estuve en estadía, en este caso, que fueron casi 3 semanas, fueron en Colombia y en Ecuador. En Ecuador ya es la tercera vez, porque tuve el honor de exponer en 4 grandes museos de Ecuador, concretamente el Museo Guayasamín, con el cual me une amistad tanto con Pablo Guayasamín como con Berenice Guayasamín. En el Museo de Guayaquil del Banco de Ecuador, el MAC, como decía nuestra amiga, y ahí quedé sorprendido de las dimensiones del río Guayas, porque los ríos españoles son regatos, arroyos comparado con esos ríos sudamericanos, ¿no? Y también el Museo de Cuenca y Museo de Ambato. Pues muy bien, mire. Sí, bueno, pues vamos a hablar un poco detenidamente de esto, porque también ya sabe que esto es un poco de una tertulia, además de una entrevista con nuestro invitado protagonista, y vamos a tener gente allende los mares, que vamos a hablar de ello. Pero yo quería, no sé cómo presentar a un hombre con tantas vertientes, casi como, y tanto, es usted como uno de esos ríos tremendos que arrollan, ¿no? Es usted casi un Paraná, en fin, con un caudal enorme, porque usted ha publicado más de 70 libros, ¿no? Ha sido así, don Juan, sí, 70 libros. Más de 80, pero... Bueno, yo siempre, cada vez que lo veo me quedo corto. En cualquier caso, de México se ha dicho casi todo y de todo, desde considerarlo un remedio o algo así de Miró, que me parece un tópico, porque Miró, vamos a ver, nunca trató ese tipo de cultura. Un tópico absoluto. A usted también le llaman el Da Vinci de Navia, pero yo creo que Da Vinci se quedaba corto con usted. Da Vinci en algunos aspectos. Ese me gusta mucho más. Sí, pero lo que pasa es que usted, atiéndeme, don Jaime, que nos conocemos, y usted a veces, como las musas no le permiten ser muy humilde, pues claro, yo también, andando, es usted doctor en Derecho, creo que doctor en Medicina, en Geografía e Historia, y además urbanista, y bueno, hombre, esas facetas creo que Da Vinci no las contemplaba, ¿no? Sí, también. Tengo que aprovechar, habida cuenta de nuestra amiga ecuatoriana de Ecuador, que también acudí a la Academia Nacional de Medicina, que está en Quito, en Pichincha, para agradecerles el nombramiento ya hace 2 o 3 años como académico de la Academia de Medicina de ahí de Ecuador. Roma, tú cuando veas oportuno, ya que tú eres una persona guayaquileña y escritora y también poetisa, y que ha sido declarada embajadora de la palabra en Madrid, etcétera, pues bueno, tú
tú que estás y configuras la perla del Pacífico, cualquier cosa vamos a seguir hablando porque me parece que, bueno, Guayasamil, etcétera, es un poco el Picasso. Dígame que no, don Juan, ¿no es un poco el Picasso de América Latina? De la pintura indigenista, desde luego. Sí, hizo la Capilla del Hombre, es un museo maravilloso y que la Capilla del Hombre siempre tiene visitantes. Bueno, se lo conoció como el pintor de Iberoamérica, así que orgullosos, y ese legado que ha dejado, pues bueno, nos hace que Juan, reconozcamos, ¿no? Y aquí también tiene obra tenía, que fue importantísimo. Yo en el Museo Guayasamín, que tuve el honor, como digo, también de tener una exposición en el 2010 en la cual precisamente iba a acudir, tengo la carta además del que era presidente del país, y justamente aquellos días se había declarado el estado de excepción, y entonces tengo la carta por el que se exculpaba de su presencia, que fue el vicepresidente y 4 embajadores, porque también fue una exposición para mí muy interesante en el Museo Guayasamín. Establecí lazos con ellos, y tanto es así que me han invitado ahora para exponer también en el museo que tienen en La Habana, en Cuba, la Casa Pues Museo. si me permite, Juan, un poco como introducción, yo querría que nuestra audiencia, que es por lo que estamos aquí para hablar de esta pintura y escultura, conozca la magnitud de su obra. Quisiera, de una manera así salpicadamente, ver ese enorme, aspecto escultórico de esas obras magníficas, porque tienen muchísimas ciudades su exposición, y ahora vamos a hacer una presentación con una cuña y luego seguimos comentando, si me permite, porque para que nuestra audiencia, repito, vea el alcance de su obra, aquí vamos a hacer un paréntesis con esta cuña, ya le digo. Sorprende a los viandantes, sobre todo si van en familia, la colección de esculturas monumentales que se han instalado en el entorno de la Plaza de Toros. Se trata de una selección de obras que forman parte de una colección presentada hace 12 años y que ha pasado ya por 50 ciudades españolas, entre ellas Toledo, Córdoba, Ciudad Real, León, Gijón o Huelva. Y ha pasado por ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga, Tarragona, Burgos, León, así hasta 50 ciudades. También aquí cumple 12 años. Es decir, se inició precisamente en aquel enero, en aquel invierno de 2010, y estamos en el 2022, 12 años ininterrumpidamente circulando por toda España, de norte a sur y de este a oeste. Bueno, pues como ve usted, circula no solo por toda España, sino que por gran parte, y nos lo va a contar de Iberoamérica, porque repito a nuestra querida audiencia que usted tiene una vis no solo, como vemos, tremendamente artística, sino que es usted un alto funcionario de la Administración del Estado, que ahora no viene a tratar a cuento en principio, pero que además de que fue letrado de la Administración de la Seguridad Social y de los servicios jurídicos del INSALUD, y de la Administración en general de la Seguridad Social, ha usted participado como doctor en médico con grandísimos sanitarios del mundo, encuentros en médicos y sobre todo de prevención de riesgos laborales. En fin, yo quisiera darle estas pinceladas, pero que usted, sobre todo, con disculpa de no considerar esos aspectos, hoy quisiera como no tratar de un experto que es también en derecho del trabajo con premios y reconocimientos, sino hoy, si me permite, estimado Juan, quisiéramos hoy centrarnos en su faceta declaradamente artística y escultórica y pictórica, entre otros. Si me lo permite, ¿le parece bien, don Juan? Me parece muy bien. Yo siempre he dicho, además, que soy simplemente un campesino ilustrado, nada más. Bueno, pues nada, bien, pues lo demás que podemos decir entonces, porque vamos a ver, para empezar a hablar de su humildad, de usted habla de una singladura, y tiene que explicármelo a mí, que yo soy muy bruto, entre ojocentrismo y neocubismo. O sea, usted parece que está identificándose con unos registros, llamémosle, artísticos, muy heterodoxos, o yo que sé, casi inclasificable. ¿Qué es esto para que nuestra audiencia y yo me entere un poquito más? El ojocentrismo y el neocubismo, que por ahí empezamos, luego seguimos, dígame. No, yo todavía, digamos, voy a simplificar. Yo, especialmente, no en Sudamérica o en Centroamérica, pero por ejemplo en Estados Unidos, que he expuesto en Nueva York, en Los Ángeles, cuando yo presento, también he dado muchas conferencias en muchos países americanos, cuando yo me presento, siempre digo, detrás de mí hay 30.000 años de historia. 30.000 años de historia, porque aquellos maestros subterráneos que habitaron en nuestro principal
lado de Asturias, España, norte, Atlántico, Cantábrico, pues desde luego nos dejaron un legado y una huella que en mí sigue resonando. Es decir, yo me siento heredero de aquellos maestros subterráneos. Yo que me siento heredero, lógicamente, de la gran arte español que pasó al otro lado. He quedado fantásticamente maravillado viendo, desde luego, el artesonado y los retablos de la iglesia San Francisco en Quito, por ejemplo, ¿no? Y todo eso lo llevó, ese barroco impresionante lo llevó España. Así que, concretamente, yo me siento heredero de una cultura que viene ya desde hace 30.000 años de historia, ¿no? Y por eso, digamos, hay muchos registros. En mi obra hay muchos registros, y yo, todos esos registros, pues en alguna medida acrisolan pues, en un tipo de personalidad, ¿no? Sí, pero usted también, hombre, lo entiendo, pero de usted hablan y se ratifica como creacionista y vanguardista, digamos, poshistórico. ¿Va por ahí lo que usted me está intentando decir o nos está exponiendo? Lo que quiero decir es que yo me siento, desde luego, un asturiano en ese punto universal, y desde luego esencialmente español. Y mi obra pues participa de todos esos sustratos que, digamos, han pasado por la península ibérica. Y desde luego me siento muy identificado con el arte de los países americanos, por ejemplo, con los muralistas mexicanos, con... Perdóname, don Juan, que hablando usted ha tocado ahí la clave, esto parece cuántico, y tenemos con nosotros a un ilustrísimo mexicano que nos acompaña con ese acento tan simpático y cantarín como es don Roberto Ceballos, que quiere seguro hablar desde México, lindo y querido, desde esa zona, no sé si está en Ciudad de México, en Veracruz. Dígame, don Roberto Ceballos, desde México, porque este hombre habló de los muralistas mexicanos y entonces lo interrumpí para que entrara usted aquí. Dígame, don Roberto. Buenos días, con el gusto de saludarlos. ¿Hay un problema? Ahí? Dígame. Ahí se escucha. Sí, perfectamente. Órale. Perfecto. Bien, bueno, hoy en México un gran saludo para todos. Estamos iniciando las festividades que le han dado la vuelta al mundo a través de una tradición de la celebración del Día de Muertos. Y fue a través de un gran muralista que plasmó la Catrina o la Garbancera. Es una representación de un muralista, Posadas, y hoy, bueno, es una gran tradición en México y estamos viviéndola del lado de la muerte del lado de la vida. Es una gran contradicción, pero bellísima tradición. Sí. Oye, ¿puedes escuchar, si me explica a nuestros oyentes, querido Roberto, ya lo sé que tú lo das por hecho, como en ocasiones lo hago yo de este lado, esto de la Garbancera un poquito más explícito y la Catrina un poquito para nuestros oyentes que, claro, están, fíjate tú, tenemos oyentes hasta en Noruega y por supuesto en la Patagonia. Dígame. ¿Qué es la Garbancera? ¿La Garbancera o la Catrina? La Garbancera era la representación de una burla, una sátira del José Guadalupe Posadas, un caricaturista, un muralista, un artista que retrataba la imagen de los mexicanos de la Ciudad de México, de la ciudad capital, que trataban de parecerse a los españoles o a los franceses, vendiendo garbanzo en la calle y que querían con su silueta, con su imagen, con su vestido, con sus sombreros, con el traje, a la usanza española o francesa, parecerse a la realeza francesa y española. Y lo que hacían eran hombres, era gente pobre, famélico, entonces era una burla y que hoy ha ido mutando y creando una tradición, un nuevo sincretismo entre el mundo del Axtlán, de los muertos de Mesoamérica, de esa gran tradición que tenemos en todo el continente, y aunado a muralistas y pintores de la talla del que hoy nos acompaña. Sigo pendiente y un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Roberto. Pues estaba usted hablando, don Juan, de los muralistas y bueno, me atrevía pues que Roberto Ceballos nos aclarara algo. Sígame hablando y perdóneme de ese muralismo que usted tanto considera. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Medellín, aparte de ha sido importantísima la obra de Fernando Botero, no solamente por su propia obra, sino tengo que confesar que tanto en Bogotá como en Medellín, los dos museos, tanto el Museo de Antioquia en Medellín como el Museo en Bogotá,
Bogotá, aparte de la obra propiamente de Fernando Botero, es que aportó, donó, legó al país pues su gran colección donde están los grandes artistas europeos. Ahí estaba Picasso, ahí estaba gente como Massers, ahí los grandes Dalí, los grandes pintores, los grandes artistas europeos. Concretamente Fernando Botero, ya digo, no solamente aportó su obra, sino que como si fuese un vaso comunicante del viejo mundo con el nuevo mundo, les trasladó de lo mejorcito de la obra europea, de los grandes artistas europeos, y me pareció fantástico. Y en Medellín también descubrí que no solamente están los muralistas mexicanos, sino también hay muralistas colombianos que yo no conocí. O sea que seguimos con la fusión de nuestros estilos y esta óptica iberoamericana donde intercambiamos algo tan importante como la pintura y la escultura. Yo quisiera ahora andar un poquito más cuando tú, con esa grandísima, digamos, obra artística, cuando haces estas giras, ¿podrías recordarnos algunas giras más que hiciste por América Latina? Y si me disculpas también, aunque no estamos en el tema artístico, como tú siempre tienes ese componente, aunque fueran estas rotaciones que tú hacías enormes, de muchísimas conferencias, siempre me imagino que vinculabas una cosa a otra. ¿Puedes explicarnos un poco de esos itinerarios y de esos caminos y rutas que tú hiciste por América Latina y la sensación que sentiste, tanto desde la óptica artística como de la óptica que tú eres más bien, purista? De las dos, porque concretamente prodigué las dos, tanto la artística como la de conferenciante. En el año 2008 y 2010, pues hice concretamente siguiendo, en este caso, emulando a un gran español que fue Altamira, Rafael Altamira, que fue incluso del Tribunal de Justicia, del Tribunal de la Haya, fue varias veces candidato al Premio Nobel y fue profesor de la Universidad de Oviedo, fue catedrático de la Universidad de Oviedo. Yo quería emular y en ese sentido bajé desde Estados Unidos hasta Paraguay. Aproximadamente di unas 100 conferencias durante casi 2 meses, incluso hasta 3 conferencias en un día, y también digamos desde el punto de vista pictórico, o sobre todo pictórico, porque esculturas cuesta mucho trabajo llevarlas a América, ¿no? Pues participé en montones de eventos y hoy hay obra mía pues en Estados Unidos en muchos sitios, en México también tengo obra en México, obra en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, bastante obra, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, pero desde luego siempre recordaré que traté de emular, como digo, aquello de copia a tu maestro y mejóralo, traté de emular al gran Rafael Altamira, sobre todo con el viaje, aquella gira de conferenciante donde desde temas que estamos hablando de hace muchos años, desde la sostenibilidad al arte, al derecho, al tema de la salud, la prevención de riesgos laborales, di conferencias de todo tipo, en colegios, en academias, en instituciones empresariales, de todas las maneras. Por eso concretamente a mí América me siento en casa, sobre todo porque tenemos en común ese vehículo que es la lengua, eso de saber que estás a miles de kilómetros y que te entienden y hablas con la gente de ahí y incluso te evoca el castellano a veces del siglo XVI o XVII con palabras como viático, desvelizar, etcétera, etcétera. A mí desde luego me entusiasma. Pues mira, hoy querría comentarte que el español parece ser que por primera vez, según un estudio del Instituto Cervantes bastante serio, 600 y pico millones. Y supera por primera vez eso que tú señalas, y creo que tenemos una magnífica cultura en todos los aspectos, que yo quisiera seguir ahondando de esas, porque aquí, por ejemplo, esto que tú señalas de Guayasamil y tal, estuvo muy considerado desde siempre, y tiene el aeropuerto de Baraja, tiene obra y todo esto, ¿no? Pero en cualquier caso, seguimos ahondando en que en el día que está claro que por primera vez en la historia estamos hablando ya de 600 millones, que hay un dominio de nativo, o sea, lo que llaman lengua materna de 500 millones, las que tienen sí, bueno, hombre, pero estamos centrando, ¿sabes? Bueno, pueden ser 507, pero por hablar de grandes cifras, ¿no? Hay los que tienen, digamos, de dominio, llamémosle materno, nativo, los de la competencia limitada, que se calculan unos 80 millones, estaba hablando de tal, y los estudiantes que están en torno a unos 25
25 o 30 millones. Entonces, si unimos todo esto, pues se desprende que el anuario que por 25 años lleva haciendo el Instituto Cervantes, pues que se presentó este miércoles, o sea, ayer, don Luis García Montero, constaba que el español consolida su influencia, por ejemplo, y se relanza muchísimo, además de en el arte que tú señalas, en el cine, la música y los videojuegos. Sobre todo en la música, creo que es un motivo de orgullo decir que estamos en primera línea dominando musicalmente pues las grandes plataformas. ¿No te parece que también la música es un poco arte? Sí, evidentemente. Recuerda que a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura. Pues comento yo que tanto en las plataformas de Spotify o Netflix o tal, y los consumidores de videojuegos, el anuario este español, que es muy serio porque ya lleva 25 años, se mantiene como la segunda lengua materna del planeta, detrás del mandarín, pero que claro, es solo en un solo estado, el chino mandarino, y tiene la enorme dificultad que tú conoces, que es que un hombre culto ahí tiene que dominar más de 2.000 grafismos, 2.000 caracteres para poder escribirlos, porque claro, aquí con el abecedario nos manejamos, pero sabes la dificultad de incluso, fíjate, será difícil que esa mismo, digamos, escritura está considerada un arte, ¿no, Juan? Sí, evidentemente. El grabado japonés, pues los haikus en literatura y el grabado japonés tuvo una gran influencia en el impresionismo francés, digamos, había cierta devoción por el japonismo, ¿no? Pues sí, pues esto, bueno, siguiendo aquí, y para que nuestra audiencia lo sepa, pues este informe, porque ahora intentamos centrarnos más en el invitado y en el tema, no dar noticias actuales dentro de, digamos, de este podcast, radio podcast en directo, pues es la segunda con más producción cinematográfica de la historia de hoy en día, de este año. Hablo de como en español, el español. Y la segunda lengua, no solo de producción cinematográfica, sino detrás del inglés de series de ficción, hablo de series televisivas, el tercero sería el hindú, y en series el cuarto son los coreanos. Pero en cualquier caso, películas de habla inglesa, la más vista es, como saben, en el 2024 con casi 95 millones de visionados, 94,9 en Netflix, 95 millones visionados, Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve, y es en español. Y en videojuegos, y perdóneme que me atreva yo voy a darles que los hispanohablantes tiene mucho videojuego en inglés, pero sus videojuegos en español ya las ventas se triplicaron en este año. También casi el 8% de los libros editados en el mundo están en español, que hombre, que es la sexta lengua con mayor producción editorial, que no está nada mal. En fin, hay unos datos que creo que son excelentes, y habla de los 50 autores, que no deja de ser otro arte, la literatura. Y usted, que tiene 70 libros, podemos hablar de ese arte, ¿no? Con gente, cumbres tan grandes como Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, evidentemente. Y yo en esta estadía en América siempre me llevo una maleta de libros. Es decir, yo llevé para la biblioteca del Museo Ayasamín pues una docena de libros, y para la de la Academia Nacional de Medicina pues otra docena de libros. ¿Por qué? Porque ya no podía más, peso ya no podía más, ¿no? Sí. Pues oye, Roma Moreira, que es usted la embajadora de la palabra ante estas cifras que señalaron desde el Instituto Cervantes, don García Montero, subrayó que el español es una cultura de primer orden, a la vez que un activo económico y de desarrollo social con funciones de representación y diplomacia en todo el mundo, y avanzó que se va a poner en marcha el Observatorio del Español, impulsado por la Universidad Autónoma de México. Fíjese qué bien, ¿no? Entonces, señalo y termino para que usted vea que tanto en todas las artes, literatura, cine, vídeos, que yo creo que se pueden considerar nuevas artes. Ahora volvemos a una pequeña polémica con usted. ¿O usted no opina igual, don Juan? No, igual. Concretamente, el mundo del videojuego, de hecho hay artistas hoy que su obra prácticamente es una expresión plástica del videojuego. Pero eso ya no es de ahora. Concretamente, ya en el arte pop americano, pues ya los cómics ya se incorporaron como tal al arte.
Pues este señor nos dice que no se trata de competir con el inglés, que bueno, pues podemos dominar un par de lenguas o tres, ¿no? Una autóctona o originaria, oriunda, como ocurre pues en países como Paraguay, etcétera, que tienen otras lenguas y que en España lo mismo, sino es una lengua que conjunto con el inglés son globales y se trata no de competir, sino de sacar las posibilidades, ampliar las posibilidades del español, del castellano y de colombiano y de todas esas maravillosas acentos que tenemos en un desarrollo, el desarrollo en general, científico, tecnológico, cultural. Y por lo tanto también se incorpora ahora este mundo, también dice él, de la inteligencia artificial a la cultura y el arte del español. Resumo, ¿usted no cree que nuestra cultura en estos tiempos y que viajar es más fácil? Y usted es un claro ejemplo, que estuvo 3 semanas por ahí, ¿no? ¿Cuánto estuvo por allá? Pues casi 3 semanas. ¿No cree que esto facilita mucho este intercambio y vamos, y que favorece mucho todo esto, ¿no? Hombre, que tengamos una lengua común es un vehículo básico, ¿no? Y en ese punto, por eso me siento tan a gusto en Colombia o en Ecuador o en México como me puedo encontrar en Albacete, en España. Oiga, pues mire, doña Roma, doñita, creo que usted está levantando la mano virtual. Dígame lo que le estime pertinente. Dígame. Bueno, yo quería, como él es escritor y habló algo de los haikus, quería dedicarle unos haikus de mi autoría, así que para que saliéndome un poco del contexto que están hablando, quería dedicarle o expresar estos haikus de mi autoría para que pueda decirme qué tal están, si le gustó y bueno, se los voy a dedicar. Sonidos, cantos, los pájaros azules, una quimera, corrientes vivas, solemne río Guayas, su vestidura, y con la luna amé todas tus formas, fue en esa noche. Y el último, la luna roja, un balón que salta, continentes celestes. Para usted, mi querido Juan Méxica, así que un gusto por haberlo conocido y bueno, me encanta todo lo que está expresando. Pues igual, desde luego los haikus que tienen que tener siempre, como digamos la gran poesía, es intensidad en muy poca formato, ¿no? Tener esa intensidad y tener al mismo tiempo misterio, ¿no? Aunar esos dos valores, lo enigmático, el misterio, ¿no? Cuando se condensan de esa manera, desde luego emociona. Pues ya ve usted que el río, gracias Roma, el río Guayas, que es pues lo conozco. Impresionante. Bueno, que es ¿cómo es de pequeñito? Que creo que tiene una extensión de, atiéndame, de más de 50.000 kilómetros cuadrados y la cuenca del Ecuador es una mayor cuenca hidrográfica de todo el Pacífico. O sea, estamos hablando de un regato, ¿no? Yo, como digo, me he paseado por el malecón, incluso estuve comiendo, hay un restaurante en el malecón y había un montón de iguanas que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Y yo divisando, tratando de divisar, ¿no? El extremo del río Guayas, yo calculé que igual medía 3 kilómetros, por lo menos donde yo estaba sentado, igual medía 2 o 3 kilómetros de ancho. Y eso para mí, claro, pensar en los europeos, en esas dimensiones de un río, pues desde luego te sorprende. 5 kilómetros según Google. Pues yo eché 3 kilómetros y ya me parecía aquello impresionante. Son dos cosas que me han impresionado siempre de América. Uno, los ríos, y otro, las flores. ¿Por qué? Porque lo que en España es una flor, es decir, a nivel arbustivo, ¿no? Ahí se convierte en un árbol. Es un árbol. Entonces te quedas perplejo, ¿no? De esas dos cosas. Las montañas ya no tanto, porque aunque haya montañas, digamos, de 5.000 metros, bueno, pues el Mulhacén en España tiene 4.000 y pico, ¿no? Pero los ríos, desde luego, a mí siempre me han sorprendido Ríos América, y el que más me sorprendió ya fue el Paraná. Estaba yo en Uruguay, precisamente, en un rascacielos, un hotel, el Radisson, igual en el piso 40 o 50, y yo divisaba un curso de agua, ¿no? Y yo pensaba que era el mar, igual que aquellos españoles que llegaron a América, yo pensaba que era el mar, y me dijeron, no, es la desembocadura del Paraná.
Digo, impresionante. Impresionante. No, impresionante también quisiera decirlo que vamos a hablar un poquito de su obra, porque es muy polémica. Usted está entre, digamos, un lenguaje muy particular, ¿no? Porque por un lado es vanguardista, pero por otro es muy tradicionalista. En fin, puede hablarnos... Dime, perdóname, de tu obra pictórica un poco, porque bueno, la escultórica ya hablamos de que son para que nuestros oyentes y nuestra audiencia, nuestros escuchantes, sepan, pues estamos hablando de esculturas enormes al aire libre, con formas de caballos, de barcos y tal, hay figurativo, pero abstracción, preciosas, y yo esto ahora quisiera... Dime. Cuasifiguración. Mi obra se mueve, en escultura se mueve entre la cuasifiguración y la abstracción, pero yo nunca soy abstracto porque soy un campesino. Y entonces, concretamente, los campesinos tenemos una visión, digamos, con gran fisicidad, con gran corporeidad de las cosas, ¿no? Tanto es así que incluso creé una expresión para mi lenguaje, en mi lenguaje pictórico, que es el impresionismo, pero el impresionismo abstracto, en el sentido de que por ejemplo, mi serie Extremadura, ¿no? Pues tú te vas por Extremadura en el mes de abril y entonces digamos que tienen un manto freático muy alto, está el agua, unas láminas de agua, a lo mejor son de 5 centímetros o 10 centímetros, ¿no? Pero son grandes superficies donde nacen los lirios, además. Pues ese ambiente acuoso, esa acuosidad, ¿no? Dio lugar a que para mí naciese, por ejemplo, toda una serie que se llama el impresionismo abstracto. ¿Por qué? Porque en realidad son paisajes, pero en lugar de tú ver, pues digamos, los árboles, yo me he quedado con el suelo, yo pinto el suelo, yo pinto la atmósfera. ¿Por qué? Porque lo he dicho, como si trabajase una heredad, como si trabajase la tierra. Oye, me parece excelente, y yo también, ya que tú tienes una fundación que me gustaría que además estás recogiendo unos libros de los americanistas en Asturias, pero yo no quisiera centrar esto en ámbitos regionales y que luego los trataremos, sino que tu fundación, que está abarcando muchas posibilidades, quisiera que desde esa fundación, que luego nos hablas cuando quieras, ahora, antes de que se nos olvide y que ya estamos pasando el ecuador del programa, que suele durar un torno a 1 hora, sin prisa, porque un podcast se permite esos lujos de ser un poquito flexible. Yo quisiera que los artistas estos, que hicieras una pequeña referencia a estos artistas que nos unen iberoamericanas y que son geniales, y que hicieras eso, una pequeña reseña de, por ejemplo, de sintética, de Osvaldo Guayasamín. ¿Qué opinas del ecuatoriano? Osvaldo Guayasamín, desde luego, al igual que Picasso, incorporó el indigenismo. Lo mismo que los europeos incorporamos el africanismo, el feísmo, por ejemplo Picasso con las señoritas de Aviñón, concretamente Guayasamín, pero ya antes, ya digo, los muralistas mexicanos, supo incorporar, pero también tenemos un Wilfredo Olán, por ejemplo, en Cuba, ¿no? O que han sabido incorporar, digamos, ese componente que no tenemos los europeos, que es concretamente el indigenismo, ¿no? Lo ves también incluso en la obra de Botero. Botero, es decir, la gente se queda a veces simplemente con lo epidérmico. Lo epidérmico en este caso es con la obesidad y no ve más. Concretamente, Botero es un amante de Velázquez, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve pues la figura del tirano, del dictador. Todo eso solamente es propio de América, ¿no? Y bueno, no significa que no haya dictadores en Europa, pero la figura del dictador, digamos, casi en las novelas en Ecuador, y ya que está Ron aquí, hay otro Tábara, ¿no? Enrique Tábara, que igual te suena, ¿no? Sí, me suena, pero no conozco su obra, como conozco la de Tamayo, como conozco la de Orozco. Tábara, Kickman, en Daragrau. ¿Qué puedes decir de Tábara, querida Romna? A ver, bueno, Tábara tiene algunos esculturas déjeme revisar, porque estaba viendo los nombres en Daragrau, que tiene un tren volador y un choclo gigante y un colibrí que está entre las calles. Ese es en Daragrau, cuando llegas a X ciudades, ves monumentos maravillosos. Y bueno, oye, Tábara... digo, para seguir con eso mientras tú informas de Tábara, hay también mucho peruano importante, ¿no? Chirino Zavala, Arias Vera, Arcadio Boyer, en fin, Sicislo, en fin, ¿qué opinas? Porque hay algunos países donde este tipo de, sobre todo pictóricos, parece que tienen
civilización, de la misma manera que la pintura española es una cumbre incluso y hasta el siglo XX, desde Miró, que a ti te comparan con él, o él contigo, etcétera. Es por el color, no por otra cosa, porque, digamos, nuestros mundos no son exactamente iguales, aunque los dos tenemos un sustrato común, que son los maestros subterráneos del arte paleolítico magdaleniense y Gaudí. Ahí sí que concretamente coincidimos. Sí, podrías comentar a nuestra audiencia también, cuando hablamos aquí de arte paleolítico, un poco el arte rupestre magdaleniense en la zona norte, que claro, allí no tienen ese arte porque desgraciadamente el Homo sapiens primero llegó a estas zonas, digamos, del norte de Europa, luego tuvo que trasladarse por toda Asia y llegar a las Américas atravesando el estrecho de Bering, y claro, aquí hubo una cultura hace, digamos, 30.000 años, correcto. Claro, allí no se dio, creo que en las Américas de esa magnitud. Hablas de esas capillas sixtinas, de las cuevas donde a ti te vincula. ¿Puedes hablar algo de esto? Que según alguien, incluso Picasso, dijo que después de eso poco había más que pintar. No, exactamente no fue Picasso, fue Miró. Miró dijo que el arte estaba en decadencia desde la prehistoria. Y desde luego, sabido es que Altamira es patrimonio de la humanidad y las cuevas asturianas y abrigos también son patrimonio de la humanidad porque reúnen verdaderas galerías de arte donde, claro, el animal, el ídolo, los dioses, de alguna manera, pues realmente forman parte de ese cazador, recolector que necesita todos los días, lógicamente, enfrentarse a la naturaleza o convivir con la naturaleza, ¿no? Pero desde luego, pues, yo me siento heredero precisamente de ese arte, tanto el pictórico como el mobiliario. Es decir, ellos construían cosas, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Con un hueso, con una piedra. Y bueno, pero también, por ejemplo, tú que eres muy partidario de los códices y todo esto, y que ahora veremos que también es una parte de tu arte, que tú te metiste en este tipo de, digamos, arte de códices, como si tal. Yo quisiera considerar el maravilloso arte también, sobre todo, no tanto tal vez por problemas de técnicas pictóricas, etcétera, pero, por ejemplo, artesanía y el colorido de los pueblos originarios de Guatemala o de Bolivia o de tal, son extraordinarios, tienen un arte popular ancestral precioso, ¿no? ¿Qué notas en ese arte, digamos, que todavía se mantiene con estas artesanías de esos mercados, desde el colorido fíjate, por favor, los vestidos y las telas? Visité la Plaza de los Ponchos, que está a unos cuantos kilómetros, bueno, unos cuantos, a varias horas de Quito, ¿no? Pero desde luego la policromía que presenta todos los textiles, efectivamente los hay maravillosos. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo que recordar la obra de Joaquín García Torres, el uruguayo, en el sentido de que coge en alguna medida, es un americano que bebe del arte europeo y viceversa, ¿no? Es decir, hay grandes artistas americanos que han tenido ese puente o han hecho ese puente entre el nuevo y el viejo mundo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Wilfredo Dolan, con su personalidad, pero no se explica sin Picasso, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ha habido esa especie siempre de viaje, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? El arte es algo que tiene ida y vuelta. Correcto, pues desde los muralistas o al taller del indigenismo o estos mundos que teníamos de los virreinatos con una pintura excelente y todo este arte, ¿tú no consideras que esta riqueza artística iberoamericana que comprende la previa obra, digamos, de los pueblos originarios, que se aumenta y se relanza y se unifica con el virreinato y que llega incluso hasta la independencia, está un poquito dejada de algunas manos, o estoy yo equivocado? No. Yo tengo ocasión de ver en Madrid grandes exposiciones, por ejemplo, que llegan del Museo del Oro, impresionante, el Museo del Oro en Colombia, ¿no? Y perdón, que me he equivocado. Yo no hablo en España, hablo de que en México parece... Por ejemplo, perdóname, una pregunta. Los 250 años de virreinatos, a mi humilde entender, ¿no cree usted que están muy olvidados y pasados por largos e incluso criticados y, considerados un expolio, etcétera? Y hablo de 250 años del virreinato, fundamentalmente, que
todavía, y algunos 300, y que todavía estos los pueblos que se independizaron todavía llevan menos tiempo que lo que fue el virreinato. A mí me parece que todo lo que supuso la enorme cultura artística musical inclusiva con los pueblos originarios del virreinato, no hay nada, y si hay algo en España, allá entre los mares, poquito. Esa es la pregunta. No hablo aquí en España. Vete tú ahora a México a proponer esto. No, pero visitando estos países tú te das cuenta del enorme legado. Es decir, por ejemplo, la iglesia de San Francisco en Quito, pues eso nos explica, digamos, los grandes maestros que fueron de España hacia América y que lógicamente se desarrolló ahí. En Quito hay varias iglesias que son extraordinarias. Eso desde luego no tiene otra cosa es que se les haya dado una cara indigenista o lo que sea, pero desde luego lo que es la fábrica, lo que es la factura, venía del viejo continente, ¿no? Pero que los americanos han sabido o los propios maestros españoles supieron trasladar y están ahí. Es decir, la obra hoy de San Francisco está allí, no está en España. Estoy de acuerdo, y precisamente por eso creo que está bastante olvidado. Hay unos cuadros magníficos de las bodas de la nobleza inca con los españoles, etcétera, y eso que tú dices, la enorme arte de las capillas, etcétera, pero hay como un ocultamiento, como una damnatio memory de lo que supuso casi 300 años de arte virreinal en todas sus facetas. ¿O estoy yo confundido? Allí y aquí tampoco se relanza. A mi entender, y si no, ahí está internet, a ver quién encuentra algo sobre el mundo del virreinato. Es la pregunta. Y a mí tú sí, están en las iglesias, pero bueno, se relanza esa unificación que había de arte. Yo no lo veo. ¿O estoy yo también un poco extraño? Bueno, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que supuso ese arte virreinal de 250 años? Sí, pero quiero decir, eso se está bien, porque el que acude concretamente a misa, a cualquiera de estas iglesias, conventos, digamos, pues lo está viendo. Ahí está. Otra cosa es que me mire para otro sitio, como puede ser en México, concretamente el anterior presidente, cuyos ascendentes son cántabros, y que reniegue concretamente de ese pasado español. Pero a México, si le quitas, digamos, la letra de los mariachis, si le quitas, digamos, montones de elementos, no sé, digamos, que queda pues algo de los aztecas o de las culturas mesoamericanas, pero la presencia española en todas sus manifestaciones, sean canciones, sean hasta la Virgen de Guadalupe, su patrona, ¿no? Concretamente uno va a Extremadura y es la Virgen de Guadalupe. Es decir, que yo no haría nunca una confrontación entre América y Europa, todo lo contrario. Yo creo que precisamente ese es el gran encuentro, ¿no? Que en el siglo XVI o finales del siglo XV haya, digamos, ha habido esa suerte de encuentro, cuando se pensaba que el mundo estaba acabado, ¿no? Y te encuentras con un continente entero con 1000 diversidades. Te doy toda la razón, pero de eso se trata. Esto somos enlace. Lo que a mí, desde el ámbito de vínculos y de nexos y de puesta en común de lo que tenemos, me repatea un poco, es los que quieren solo encontrar confrontación donde hubo siempre fusión y sigue habiéndola. A eso me refiero. Yo estoy contigo totalmente, y por lo tanto lo que tenemos es que recuperar esos 250 años donde pues muchos artistas, y yo lo sé porque lo sigo ahora de cerca con este iberoamericanismo que mis invitados me relanzan, pues bueno, que igual que el oro de Perú iba a China y a la Asia y eran el Real de A8, pues venían muchísimos artistas que lo que tú dices, daban clases y enseñaban tanto desde el ámbito escultórico, musical, pictórico y todo lo demás, y artesano, y repujar los caballos, quiero decir, la enorme artesanía que hay del cuero, etcétera, y eran muchos de nativos de allá, y ese arte que, claro, ellos nos distinguían entre, de una manera fronteriza entre Perú y Colombia, estaban todos dentro del virreinato, me explico. Yo creo que eso se está
O en cualquier caso, no sé si olvidando, pero no se ha relanzado. Pregunto, ¿no lo ves así o yo equivocado? No, yo quiero decir, actualmente el mundo es pequeño y hay un continuo conexión, ¿no? Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, en la música del reggaetón, pues tenga en estos momentos una especie de exaltación o exultación, ¿no? A veces también, digamos, las épocas tienen sus bogas y sus momentos, y el greco estuvo desde el siglo XVI hasta a finales del XIX desconocido. Yo creo que es el devenir de la historia, ¿no? Y que las cosas unas se olvidan y luego se recuperan y viceversa. Pues seguro que tiene razón, pero bueno, yo intento dar una señal de mayor énfasis porque es mi obligación desde el ámbito de enlace iberoamericano tender todos los puentes que se vean y, como bien dices tú, con tu obra inabarcable casi, habláramos ahora, si quieres, de la fundación, de tu fundación, un poco que se está promoviendo desde la Fundación Juan México y etcétera, ¿no? Un poquito, ¿te parece bien que hablemos de esa institución, además de tu arte, que también tú como jurista pues has querido tener una, digamos, una personalidad jurídica diferente y hablar un poco de la fundación más de tu arte, ¿te parece? Comenta algo ahora. Las personas físicas tienen, diríamos, término. Tienen los días contados. Las personas jurídicas a veces no, y en ese sentido, claro, si consideres que la obra, es decir, que no se me recuerde a mí, pero que sí que se recuerde mi obra, pues lógicamente debes tener un altavoz, que en este caso son, por ejemplo, las fundaciones. Hace 25 años exactamente se creó la Fundación México, ha promovido pues muchas cosas, no solamente sobre mi obra, sino que ha organizado exposiciones. Tenemos una editorial asociada a la fundación que ha publicado más de 200 títulos, hemos producido discos, hemos organizado exposiciones, hemos hecho muchas cosas, ¿no? ¿Acaso? Porque yo siempre lo digo, cuando yo me muera, me quedan siglos de aburrimiento, y entonces en ese sentido, pues creo que una fundación como en su día se creó la Fundación Picasso, la Fundación Miró, la Fundación Tapies y tantas otras, pues sirven concretamente siempre como eslabón o como cadena que puede unir el ayer con el futuro, ¿no? Y ese sería concretamente mi legado, sobre todo, ¿no? En cualquier caso, ya digo que las fundaciones no se miden por el dinero que tengan, sino por sus actuaciones, las cosas que hace, etcétera, etcétera. Pues tú que has ejecutado murales, relieves, esculturas, códices, y que tienes una obra de exposición enorme, que has llevado sin más de cuántas, no sé, 60 o 70 ciudades, unas exposiciones que pesan un montón. 60. En estos momentos la exposición Esculturas Monumentales justamente ahora mismo está en Murcia, al lado del Segura, en un espacio que inauguré yo además, que se llama Segura Cultura, y de ahí marcha para Logroño, que ayer vine precisamente de Logroño, y ahí cumplirán, será la sede número 60 y cumplirá 15 años. Cuando hablabas del vídeo, pusiste el vídeo, estábamos en el año 12, llevábamos 50 ciudades, pues concretamente ahora llevamos 60 ciudades. Y desde luego para nuestros amigos cubanos, espero estar en Cuba ya a finales de junio o julio con una exposición que se va a titular Españeciendo. Yo me siento un español no que españoliza, sino que españece, en el sentido de que hay científicos, hay artistas, hay españoles, diríamos, que representan, creo, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu ilustrado, ese espíritu, digamos, generoso, y en su día creé esa palabra, españeciendo, y yo iré españeciendo, espero concretamente, a Cuba el año 2025. Pues fenomenal, y también, bueno, compaginar todo este arte y campo de tuyo con tu trabajo en
en Latinoamérica, ¿cómo lo llevas? Porque, bueno, no sé tú por qué te decantas, porque bueno, ya dentro de poco, no sé cuándo, ¿no? Y si te quieres jubilar o no, pero digo, tú, vamos, profesionalmente eres un hombre muy vinculado al mundo jurídico y de la salud. ¿Cómo compaginas todo esto y de dónde sacas tantas horas para poder hacer todo esto? Bueno, yo en este punto siempre tengo dos frases. Una de ellas es: el tiempo es de una sustancia distinta para unos que para otros. Y otra que es, y con eso no digo que yo lo tenga, pero sí la digo, porque tenemos la parábola de los talentos. Yo siempre digo que el genio es como la fe, ¿se tiene o no se tiene? Bueno, y también me hablas de las musas, que creo que te están dando mucho la tabarra, ¿cómo dices tú? Bueno, en eso creo que te quedaste con una frase mía, en el sentido que dice que me encontré con 1 millón de musas en celo. ¿Cómo y eso? A ver, explícanos a la audiencia, que eso es muy simpático. Musas en celo, oiga, que lo dijo usted muy rápido. Musas, o sea, musas, hadas, inspiradoras en celo. ¿Pero qué le pasa a usted? Oiga, claro, no está, oiga, que usted tiene señora. Imagínate, pero, don Juan, que usted está casado, que tiene señora. Oiga, que no, a nuestra audiencia es usted. Además, su señora tiene mando en plaza, además, que, en fin, quiero decir que ejerce. Usted tiene señora y me habla de musas en celo. A ver. Cuente un poco más, porque eso es un titular, ¿eh? Juan México, 1 millón de musas en celo. Con 1 millón de musas en celo, ¿no? Bueno, la musa también es el ángel, ¿no? Es el ángel. Conmigo siempre duerme un ángel y un demonio, ¿no? En el sentido, hasta el punto que puedo decir que el ángel da colores y el demonio crea formas, ¿me entiendes? Pues eso también le ocurre a mi obra artística y a mi obra literaria, en los dos sentidos. Y eso yo no sé si eso se llama talento, se llama genio, lo que se llama, pero ese espíritu creador, ¿no? Lo sientes, es algo que está en ti. Así es, tú no tienes, como dice el otro, yo no tengo la culpa de que se me ocurran estas cosas, ¿no? No, evidentemente, es decir, es como la fe, la tienes o no la tienes, es decir, muy personal, muy no sabes tampoco, digamos, en tus trabajados genes que de dónde respiran, ¿no? Yo siento concretamente que mis genes concretamente me trasladan, por ejemplo, a la cultura castreña. Por eso, cuando hablo de mí, siempre me defino de dos maneras, que soy un campesino ilustrado, soy en ese sentido, y un castreño de Navia. A ver, que hay que explicar a nuestra audiencia, América Latina, que la cultura de los castros, previo casi es anterior vamos a ver, es anterior a la romanización y es una cultura ancestral céltica del norte, cercana al ámbito atlántico norteño europeo, probablemente derivado de una confrontación de neandertales y homo sapiens que derivó eso en una cultura previa a la alfabetización o, entre comillas, derecho y civilización romano, con unos pueblos que tenían una música peculiar y que eran, bueno, un poco como los pueblos originarios de allá, ¿no? Bueno, lejanos a estas unificaciones idiomáticas y demás, pero que tenían unas pautas. Esa cultura castrense que se reunía en pequeños poblados, tipo Asturias. Castreña. Castreña, bueno, también se puede decir, perdóname, también se puede decir castrense, vaya por Dios, pero en cualquier caso. Castrense se identifica con lo militar. No, pero es que precisamente, queridamente, castrense viene de Castro porque eran pequeños pueblos amurallados y defensivos. Bueno, en cualquier caso, intento decirte que castreña o castense, que viene de ahí, de Castro, una fortificación, probablemente porque eran guerreros y todos esos pueblos estaban fortificados, que tenían más o menos una población. Javier, ese espíritu guerrero y de convivencia con la naturaleza, con los ríos, de abrazar a los árboles, etcétera, me viene precisamente eso me viene de esa cultura castreña y yo la siento, como concretamente un Verdi nacido a orillas del Po, él sentía el viento y concretamente el viento no era el viento, sino concretamente era música lo que oía Verdi. Pues seguro, pero bueno, yo hay otra cosa que me conmueve siempre que hablas así con esa pasión yo también tengo esa cultura castreña, como sabes, bueno, en cualquier caso. Un tinetense. Bueno, anda, sí, pero estamos hablando para un mercado muy enorme y entonces yo creo que estos localismos pues es como si me hablan de una zonita. Yo intento ser más, digamos, enlazador que
porque bueno, para el otro tiempo habrá, y en otros, digamos, foros, pero tú hablas de que hay el tiempo que es una sustancia distinta, depende para las personas. Bueno, pero yo creí que todo teníamos que dormir 6 o 7 horas o 8 y que teníamos que tal. ¿Cómo es eso de que el tiempo para ti es una sustancia distinta? Bueno, ¿puedes explicar un poquito? Sí, pero eso ya no soy yo, simplemente ya incluso el primero, ¿no? Bergson creó el tiempo subjetivo, en el sentido de que para una persona esperar un minuto, a lo mejor si estás esperando por una amada, ¿no? Pues es muchísimo tiempo, mientras que para otro un minuto no es nada. Por tanto, el tiempo, incluso después, desde el punto de vista de su aplicación práctica, funcional, ¿no? Pues puede ser muy distinto para unos que para otros. Es decir, tú eres capaz de resolver una cuestión. Por ejemplo, si algo me caracteriza es de ver las cosas enseguida. Yo veo lo que decía Picasso, yo no busco encuentro. Y es verdad, a mí me asalta concretamente. No tengo tiempo incluso para ejecutar todas las obras que quisiera. Y eso que creo que contabilizo aproximadamente unas 5.000 obras entre pintura, escultura y textiles y demás. Y si junto los dibujos, suman unos 10.000, ¿no? Entonces, claro, esa ejecución exige un tiempo. Porque además a mí soy también artesano, me gusta en el sentido de no poner... a mí me gusta el oficio, ¿no? En el sentido de cuando tallas, cuando pintas, que tenga no solamente sentido y que tenga eso, sino concretamente que tenga fisicidad y cuanto, lo que decía mi madre, aunque vayas de Mahón, pero limpio. Pues concretamente mi obra creo que es limpia en su ejecución. Y hablando de Henri Bergson, tu obra que tiene algo que ver con lo tuyo, porque tiene ese concepto del tiempo, ¿no? ¿Por qué sacaste esa colación el Henri Bergson? ¿Hay algo que te identifica con este premio Nobel? No, bueno, el tiempo siempre ha sido un tema, por ejemplo, lo tienes en Proust también, a busca del tiempo perdido. El tiempo, todos somos limitados en el tiempo, pero tú fíjate a veces cuán grande es la obra de algunos en muy poco tiempo. Es decir, que no es una cuestión de que tengas toda la vida, sino que a veces es San Juan de la Cruz, con una obra muy corta, sin embargo es muy universal. ¿Hablas de cántico espiritual? ¿Cántico espiritual o obra en general? Claro. Por eso digo que el tiempo es algo relativo y en cada mano o en cada cabeza que obviamente opera de manera distinta. Ya lo dijeron los físicos, incluido Einstein, ¿no? La relatividad del tiempo está basado en esa relatividad, curiosamente, que, oye, y eso de las musas, o esa de la inspiración, o eso de la fe, ¿podrías argumentarlo un poco más, o eso se siente, o cómo? Bueno, no, es lo mismo que lo que te decía de los místicos, un San Juan de la Cruz, concretamente, ¿de dónde le llegan esos versos sonoros o esa sonoridad? O a un Rubén Darío, ínclitas razas ubérrimas, digamos que parece que son marciales, ¿no? Pues Rubén Darío tiene que estar escuchando, digamos, en su cabeza, siempre me encantó la obra de Rubén Darío también, a la cual dediqué, digamos, él estuvo en Asturias y yo fui el encargado de su centenario aquí en el año 1905, porque estuvo en San Juan de la Arena y en San Esteban de Pravia, en el Bajo Nalón, en 1905, 1908, 1909. Yo me encargué precisamente del centenario de él y una de mis grandes obras, precisamente el barco arenisco, pues es el barco de Rubén Darío. ¿Y quién me dice qué musas eran las que le soplaban al oído completamente a Rubén Darío, que con versos tan impresionantes, ¿no? Como a veces con esa sonoridad, ¿no? Que parece marcial, ¿no? Ínclitas razas ubérrimas, América. Sí, indudablemente de allí nos vino el modernismo de Rubén Darío, el gran nicaragüense, qué pena de su patria ahora, que expulsó a casi todas las asociaciones de ONGs en un régimen familiar autocrático y, en fin, deplorable, que resuena a esos insultos a nuestra cultura, como son esa especie de, pues eso, el coronel no tiene quien escriba, o el otoño del patriarca, o todos estos especie de oligarcas, horteras y analfabetos indignos de hablar en esta lengua que habló el Inca Garcilaso que hablamos el otro día, o Rubén Darío. A estos señores teníamos que procurar reconducir a sus pueblos, porque no te parece indigno que la patria de Rubén Darío pues esté ahí con un régimen que no sabe ni de qué va. Pues sí,
pero bueno, es a veces el devenir de los pueblos, ¿no? En cualquier caso, cada pueblo ha de conquistar su libertad y ha de conquistar. Sí, pero yo también te diré que conformamos un pueblo, un sustrato de pueblo, todos los que hablamos en esta lengua, porque estuvimos y seguimos muy unidos. Entonces, bueno, yo creo que ya el concepto de pueblo no sé cuánto abarca o cuál delimita, y es muy antropológicamente difícil, digamos, delimitarlos, pero sí decirte que hay pueblos enormemente grandes, como Caracalla, que declaró ciudadanos del Imperio Romano a casi todos, y otros muy pequeñitos, como puede ser una tribu, no sé, Zimbabue. Entonces yo no entiendo, me considero que el pueblo nicaragüense, que vienen muchos, y venezolanos, que vienen muchísimos aquí a Europa y a España, es parte de eso que yo llamo el pueblo iberoamericano. Yo voy a tener oportunidad esta próxima semana, gente. Javier, yo voy a tener esta próxima semana, justamente que estoy en Madrid, en el Congreso de Derecho Sanitario, que es a nivel internacional, pero es a nivel iberoamericano, y de hecho está dentro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, la Sociedad Iberoamericana. Hoy tengo ocasión de estar con costarricenses, mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, etcétera, etcétera. La próxima semana, el jueves y el viernes, pues voy a estar con toda una representación de muchos de esos países, de muchos. Pues también de salud y de laboral y de todo esto que os reunís se podrá hablar, porque es otro tema que nos confraterniza y que podemos aprender de las mejores prácticas. Y como decía otra persona, que sí, yo creo que tú conociste, Emilio Alarcos Llorach, ¿no? Que tiene un gran premio de poesía, ¿no? Sí, pues decía lo conocí, sí. Era profesor en la facultad cuando yo estudiaba, pero no tuve trato personal porque yo era un chaval y él era un académico. Bueno, pues es el hombre de la Real Academia. Físicamente lo conocí y lo veía todos los días, pero no tenía trato. Yo tenía 16 o 17 años cuando estaba en la facultad y él era un señor académico. Pues sí, yo que leí algo de su obra y conozco a su familia y demás, y sabes que, en fin, éramos amigos, mi padre, etcétera, pues que decía que la lengua... Para Ban Conrado todos los días, ahí estaba. Bueno, pero digo, estas cosas así de petit comité no creo que a nuestra audiencia le interese. Solamente que decía que la lengua era la sangre del espíritu, y creo que era, y tú me corregirás como profesor tuyo que fue, un hombre muy sensato, muy ecuánime y muy equilibrado, ¿o no? No puedo valorar, simplemente puedo señalar que como filólogo, pues digamos, dejó una impronta. Ahora, en los aspectos personales de otro tipo, yo, como digo, yo era un chavalete recién estrenado en la universidad. Él era catedrático y académico de la Real Academia Española, entonces yo no tengo elementos de juicio. Bueno, pero ¿y qué opinas de que la lengua es un poco la sangre de ese espíritu cultural? Sí. Desde luego, por ejemplo, fue el descubridor y el que glosó, por ejemplo, a un poeta para mí extraordinario como es Blas de Otero, por ejemplo. Claro, y también Ángel González, ¿no? También, pero bueno, para mí ¿Y tú qué contemplas? Gran distancia entre un Blas de Otero y Ángel González. Sí, bueno, yo no lo entiendo, pero quiero decirte que yo no entiendo esos temas, yo hablo por boca de otros sabios, pero en cualquier caso Blas de Otero fue algo revelador, ¿verdad? Para mí fue un descubrimiento. Lo mismo, creo que con San Juan de la Cruz fue y Rubén Darío, creo que y Juan Ramón Jiménez, bueno, Generación del 27 para mí me gustan todos, ¿no? Pero quiero decirte que Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero y San Juan de la Cruz, desde luego son los cuatro que yo me llevaría sus libros si me dijesen, tiene usted que navegar de aquí a América, tiene 3 meses en una canoa, pues me llevaría a esos 4. Porque tú, además de un artista plástico, pictórico y tal, yo creo que tú esas musas que tienes tantas, podrías dejar alguna para para gente como yo, ¿no? Porque bueno, no sé qué les pasa, pero bueno, algo habrá que analizar sobre eso, como tú dices. En cualquier caso, si tú tuvieras que sublimar algún arte que exprese el espíritu humano, ¿a cuál apostarías? Tú, personalmente. Seguramente la poesía y la pintura. Yo creo que todas, porque fíjate que los prehistóricos ya crearon en arquitectura las casas del alma. Explícalo, que esto de las casas del alma es genial. Explícalo a nuestra audiencia, ¿qué son las casas del alma? Las casas del alma, ya en los arquitectos egipcios hacían unas pequeñas casitas que les llamaban las casas del alma, incluso los sumerios. Es decir, estamos hablando de hace 7.000 años.
almas, ¿no? ¿En qué consistían o por qué se llamaban del alma? Bueno, porque consideraban que el espíritu de la casa estaba también en esas casitas, representaban en alguna medida, digamos, el morador luego de la casa. Entonces hacían como las casitas de muñecas, en lugar de las casas era una especie de boceto de lo que iban a hacer una pirámide, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eran las casas del alma. Una preciosa exposición que yo... Dentro de las 7 bellas artes, que yo creo que hoy deberíamos incorporar alguna más, las 7 bellas artes de siempre, ¿no? Ya para que la vamos a repasar, yo tengo miedo que se me olvide alguna. Dentro de esas 7 bellas artes, ¿incorporarías tú al videojuego, la cinematografía o alguna de estas que están apareciendo de la mano de las nuevas tecnologías? La cinematografía ya hay clásicos, es decir, en el cine ya hay clásicos. Ya, o sea que tenemos al menos 8 bellas artes. Sí, evidentemente el teatro sigue ahí. ¿Y tú como urbanista, y cambiando de tema rápido que se nos está acabando y va a ser la última frase, es casi que vas a decir ahora lo que quieras a nuestra audiencia y cerramos el programa, estimado Juan Mésica, tú como urbanista y por lo tanto conocedor de las arquitecturas y que tú dominas volúmenes y que llevas tus exposiciones por 70 ciudades, en Latinoamérica o América Latina, sabes que es una de las zonas más urbanizadas. ¿Crees que algunas ciudades tienen remedio y podríamos hacer un esfuerzo de reubicación en esas ciudades de América Latina? ¿O cómo opinas que está el urbanismo por allá y hasta qué punto podríamos retomar el tema? Tengo que decir que me ha sorprendido, por ejemplo, Ecuador, que la última vez que estuve fue en el 2010, luego ha mejorado. Sacaron el aeropuerto que estaba en el centro de la ciudad y desde luego han levantado toda una serie de rascacielos, mejorando un montón el caserío. También el metro, que han inaugurado el metro, que es una copia del Madrid, lo hizo una empresa española, lo hizo Acciona, desde luego contribuye a mejorar. Ahora, claro, en una ciudad como Bogotá, con 9 millones y el área metropolitana 11 millones, pues claro, ahí conviven todo tipo de caserío, ¿no? Pero eso está asociado también a la vida económica. Evidentemente mejorará el caserío cuanto mejoren las condiciones de las personas, ¿no? Sí, pero digo yo, a vista de pájaro, quiero decir que es... A vista de pájaro, las ciudades americanas están hechas a cordel, eran principio a cordel. ¿Por qué? Porque la copiaron los españoles, o la llevaron los españoles que la habían copiado de los romanos. Las legiones romanas, cuando llegaron a España, diseñaron también las ciudades, porque eran igual precisamente que las legiones, ¿no? Y creo que se está tratando mejor los centros históricos, los centros estos, ¿no? El inicio, ¿no? Del damero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en Medellín, por ejemplo, la Plaza Botero, desde luego ha servido para revitalizar todo ese espacio, eso está claro, ¿no? Yo creo que a veces intervenciones de tipo cultural, ambiciosas, sirven para mejorar en alguna medida la ciudad, pero desde luego va a ser también la economía la que contribuya a mejorar. Vale, o sea que como urbanistas veis que hay mejora adecuadamente como urbanista. Las zonas estas, dependerá, sí, es muy difícil. He visto que en Colombia en los últimos años, desde luego, por lo menos han crecido los rascacielos, que son muy recientes, ¿no? Y desde luego en Ecuador, que yo sí lo conocía, porque esta fue la tercera estadía, desde luego cuando fui en el 2008, 2010, no había la arquitectura, por lo menos esta moderna, de rascacielos de firma, ¿no? Que a veces muy y centros comerciales, por ejemplo, me sorprendió un montón en Bogotá, un centro comercial que llevaba el nombre Oviedo, extraordinario, y además con un elemento icónico en el exterior, muy asturiano, la manzana, una manzana gigantesca al tipo como el pupi del Guggenheim, ¿no? En lugar de un perro con flores, toda una gigantesca manzana delante de muy bien. Oye, ese centro comercial. Total, que para resumir, en urbanismo, que tú también eres un fenómeno, estamos mejorando, y yo te rogaría, porque estamos ya cercanos a los 2 minutos finales ya del programa, que tú, como eres un hombre tan vitalista y tan polifacético y tan, llamémosle, grandioso, el Da Vinci del Cantábrico, porque ya superas las regiones y estás
que al lado tuyo se quedan pequeñitas. Yo ya no te llamo de Navia ni tal. ¿El Da Vinci del Cantábrico te gusta? Como te dije, soy Juan México, un castellano. Bien, vale. Es que como todo el Cantábrico tenía esa cultura castreña y castrense, me explico, pues oye, mira, qué humilde eres a veces, pero no sé cómo las musas te lo permiten, hombre. Porque sí, con 7.000 obras y tal, en fin, parece increíble. Debe de ser mágico todo esto. Yo creo que tú también tienes un poco de mágico, ¿no? Con mi apellido, Méxica, que es un apellido vasco, fíjate que se juega Méxica mágico o Méxica lindo. Lo digo para los mexicanos. Bueno, pues Méxica este lindo. Hombre Méxica mágico, jurista, urbanista, escritor, eres geógrafo también, ¿verdad? Sí, soy doctor en geografía e historia. Doctor en medicina, en fin, andas sobrado de tiempo, que el tiempo fluye en tu ADN de otra manera. Pues me gustaría que despidieras un poco el programa y luego ya, pues yo les doy un saludo, no sé, resumiendo un poco lo que considero que hablamos hoy. ¿Te parece bien que digas algo, lo último que se te ocurra? Acudo a un verso de Rubén Darío, la salutación del optimista, y es precisamente: saludo a todos estos grandes pueblos americanos que son hijos o hermanos concretamente de la vieja España. Y siempre me encontré a gusto en América. Así es, porque América viene en el ADN, en la sangre de las musas de nuestra cultura, que a ti, pues, España, entiendo, te inspiran para darnos este ánimo. Espero que tu magna exposición de esas macroesculturas pase el charco y las 70 ciudades de aquí se multipliquen. No, eso es difícil porque cuesta muchísimo. Pesan en total 25 toneladas. Eso es difícil llevarlas a América. Bueno, pues yo creo que con estos tiempos de nuevas tecnologías, en una bodeguita de estas que llevan, lo traen los chinos sí que dan toneladas de coches y de tal, y mira, no me lo creo. Tú eres muy humilde y creo que, fíjate lo que nos traen los chinos a la Unión Europea y tal, y bueno, bien, estoy de acuerdo. Pues mira, si no es así, llevemos la pictórica. Entonces, en cualquier caso, hoy para mí ha sido un grandísimo honor que tu obra, que ya no se sabe cómo definir, porque entre tópicos, a través de este lenguaje que tampoco puede expresar lo que el arte y la cultura que tú representas, tras una historia personal más que mágica y de gran voluntad, porque no creo que los doctorados te lo regalaran. En cualquier caso, tu obra está alternada, y repito, entre esa figuración, o sea, entre esos elementos figurativos y abstractos que yo ya no sé cómo calificar, pero que me encantan esos barcos, eso, en fin, que me encanta tu obra, y creo que, como todo, los genios sois unos incomprendidos y a la vez sois un poco niños en el sentido creador del término, porque siempre, como te extrañó la grandeza del río de Guayas, pues seguro, y las flores de Colombia, seguro que sigues dándonos un gran placer con tu magnífica obra y nos iluminas en llamamos cosas de nuestros almas. Siempre tendremos el espíritu abierto para un gran creador y un hombre con una enorme fuerza de capacidad de trabajo, de voluntad. Mi admiración, y espero que te comprendamos más. Un fuerte abrazo y a tu disposición, don querido Juan. Muchas gracias a todos los americanos. Hasta pronto, gente, hasta pronto, hasta el próximo programa, y nos vemos hoy en Enlace Sudamericano, el podcast de hermanos que trata temas más sensatos y políticos que estos. Hasta pronto, gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.